Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy, y espero que estén tan listos como yo para sumergirnos en un chisme de esos que nos dejan con la boca abierta. ¿Y qué tenemos preparado para hoy? Pues nada más y nada menos que el bombazo que ha estado circulando por todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, y hasta en las conversaciones de nuestros amigos. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de la supuesta reconciliación de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, son mega fans de esta pareja. Su química en Love is in the Air era simplemente explosiva. Y claro, después de la serie, la magia continuó fuera de las pantallas, con una relación que nos hizo suspirar a todos. Fueron la pareja del momento, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Sus apariciones públicas, sus fotos en redes sociales, sus entrevistas, todo respiraba amor, complicidad y una conexión innegable. Pero como ya sabemos, las relaciones, por más perfectas que parezcan, a veces llegan a su fin. Y eso fue exactamente lo que pasó con Kerem y Hande. La noticia de su ruptura nos rompió el corazón a muchos, ¿verdad? Fue un golpe duro para los fans que veían en ellos un ejemplo de amor duradero. Las especulaciones sobre los motivos de la separación llenaron portales y foros, pero la pareja, fiel a su discreción, no ofreció mayores detalles. Pero como el destino es muy juguetón, y el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, la posibilidad de una reconciliación ha vuelto a resurgir. Y es que últimamente han estado circulando una serie de pistas, de detalles, de supuestas pruebas que nos han puesto a todos a especular. Fotografías, comentarios en redes sociales, incluso avistamientos, todo apunta a una posible vuelta. ¿Será verdad? ¿Realmente Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? ¿O todo es un montaje, una estrategia de marketing, un simple malentendido? Acompáñenme a descubrirlo. Antes de que nos metamos de lleno en este apasionante tema, no puedo empezar sin recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Así no se perderán ni un solo detalle de todos los chismes y las novedades del mundo de las series turcas, de sus actores favoritos, y de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, vamos a por el bombazo. Empecemos por el principio. ¿De dónde surge esta ola de rumores sobre la reconciliación? Todo comenzó como suele pasar, en redes sociales. Los fans, siempre atentos y con una lupa puesta sobre cada movimiento de sus ídolos, notaron algunas coincidencias sospechosas. Por ejemplo, ambos, Kerem y Hande, han estado compartiendo fotos en lugares muy similares, con un estilo de vida parecido, como si estuvieran disfrutando de los mismos paisajes, de los mismos ambientes, incluso en los mismos momentos. ¡Ay, la casualidad! Pero, ¿es realmente una casualidad? Los fans, con su ojo entrenado, comenzaron a analizar cada publicación, cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Pero eso no es todo. Algunos fans han analizado minuciosamente las publicaciones de Instagram, y han descubierto que en algunas fotos, sobre todo en los fondos, parecen estar en los mismos lugares. Han encontrado, por ejemplo, el mismo tipo de vegetación, la misma arquitectura, incluso la misma luz solar en diferentes imágenes publicadas por ellos. Increíble, ¿verdad? Un árbol peculiar, una construcción específica, la sombra proyectada por un edificio, todo coincidía. La habilidad de los fans para detectar estas similitudes es realmente asombrosa. Se han convertido en verdaderos detectives, rastreando cada pista que pueda revelar la verdad. Además, los comentarios en las redes sociales han sido muy reveladores. Tanto Hande como Kerem, aunque no se mencionan directamente, han dejado mensajes que han sido interpretados como indirectas. Frases como "la vida da muchas vueltas, el amor siempre encuentra el camino", o "nunca digas nunca jamás", han desatado la locura entre sus seguidores, quienes no han dudado en relacionarlos con la posibilidad de una segunda oportunidad. ¿Están jugando con nosotros? ¿Son simples mensajes de ánimo que no tienen nada que ver con su vida personal? ¿O por el contrario, están enviando señales sutiles para mantener viva la llama del interés y preparar el terreno para un posible reencuentro? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los famosos avistamientos. Se dice que han sido vistos juntos en varios lugares, incluso cenando en restaurantes románticos y paseando por las calles de Estambul.
Algunos medios de comunicación turcos han publicado supuestas fotografías de la pareja compartiendo momentos íntimos, aunque la calidad de estas imágenes y la identidad de las personas que aparecen en ellas no siempre están confirmadas. Lo cierto es que cada vez que surge un nuevo rumor de este tipo, las redes sociales se incendian. Los fans debaten, analizan y comparten sus opiniones, alimentando la expectación y el morbo. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿es todo esto real? ¿Hay motivos para creer que Kerem y Hande han vuelto a estar juntos? ¿O por el contrario, es solo una estrategia para mantener la atención del público, para promocionar sus próximos proyectos, o incluso para generar morbo y aumentar su popularidad? Vamos a analizar los pros y los contras de esta posible reconciliación. Por un lado, como ya mencionamos, las pruebas que han surgido son bastante claras. Los fans, con su dedicación y su ojo de águila, han encontrado muchísimas coincidencias que no pueden ser simples casualidades. Además, la química entre Kerem y Hande siempre fue innegable. Fueron una de las parejas más queridas y admiradas del mundo turco, y su separación causó una gran tristeza entre sus seguidores. La nostalgia por la pareja que enamoró a millones de personas es un factor importante a la hora de evaluar esta posible reconciliación. Si han decidido darse una segunda oportunidad, esto podría significar muchas cosas buenas. Podrían ser mucho más felices, más plenos, y volver a compartir momentos inolvidables juntos. La madurez adquirida tras la separación, la reflexión sobre el pasado y la voluntad de construir un futuro en común podrían ser elementos clave para el éxito de la relación. Los fans, por su parte, estarían encantados de verlos de nuevo como pareja, y su popularidad podría aumentar aún más. El apoyo del público, la emoción de verlos juntos de nuevo, el cariño que se les profesa, todo esto podría ser un impulso para sus carreras y para su vida personal. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los contras. En primer lugar, la presión mediática a la que se verían sometidos. Ser perseguidos por los paparazzi, ser el centro de atención constante, tener que dar explicaciones sobre su relación. Esto podría ser muy agotador y perjudicial para su bienestar. La exposición mediática a los rumores, las críticas, la invasión a su privacidad, todo esto podría afectar la estabilidad de la relación y generar conflictos. La necesidad de proteger su intimidad y de mantener una vida personal alejada de los focos sería un desafío importante. Además, hay que preguntarse por qué decidieron separarse en un primer momento. ¿Qué problemas tuvieron? ¿Han logrado resolverlos? ¿O podrían volver a repetirse? La incompatibilidad de caracteres, las diferencias en sus proyectos profesionales, las presiones externas, todo esto podría haber influido en su decisión de separarse. Una reconciliación exitosa requiere que ambos hayan aprendido de sus errores, que hayan trabajado en sus debilidades y que estén dispuestos a construir una relación más sólida y madura. En cualquier caso, una reconciliación no garantiza la felicidad. Es necesario que ambos estén dispuestos a trabajar en la relación, a comunicarse, a superar los obstáculos y a construir un futuro juntos. En definitiva, la verdad sobre la supuesta reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel aún no está clara. Hay pruebas a favor, pero también hay dudas y especulaciones. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Estar atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, y a cualquier señal que nos dé la clave de esta historia. La discreción de ambos actores, su negativa a confirmar o desmentir los rumores, añade misterio y alimenta la curiosidad del público. La espera se convierte en un juego, en una búsqueda de la verdad que mantiene a los fans en vilo. Pero, ¿qué pienso yo? Personalmente me encantaría que volvieran. Creo que se complementan muy bien, y que juntos forman una pareja perfecta. La energía que transmitían, la conexión que tenían, la forma en que se miraban, todo eso era mágico. Sin embargo, también soy consciente de que la felicidad es lo más importante. Y si la separación fue lo mejor para ellos, hay que respetarlo. Desearles lo mejor, independientemente de la decisión que hayan tomado, es fundamental. En cualquier caso, seguiré informándolos de todas las novedades. Estaré pendiente de cada detalle, de cada pista, de cada rumor. Y les prometo que en cuanto tenga la verdad, se las contaré. Mantendré mis fuentes informadas, analizaré cada dato, y les ofreceré una cobertura completa y objetiva. Mi compromiso es con ustedes, mis queridos suscriptores, y mi objetivo es brindarles la información más precisa y actualizada. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy.
Hemos analizado a fondo la supuesta reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y hemos visto las pruebas, los rumores y las especulaciones. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. La pasión que siento por el mundo de las series turcas, por sus actores y actrices, me impulsa a investigar, a analizar y a compartir con ustedes mis hallazgos. La interacción con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, es lo que hace que este canal sea especial y valioso. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem y Hande han vuelto? ¿Les gustaría que volvieran? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. La diversidad de opiniones, el debate constructivo, la participación activa de la comunidad, todo esto enriquece el canal y lo convierte en un espacio de encuentro y de intercambio de ideas. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de que sigamos creciendo juntos. La creación de contenido de calidad requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Su apoyo, sus likes, sus comentarios, sus suscripciones, todo esto es un estímulo para seguir adelante y para mejorar cada día. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más novedades y más sorpresas del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta pronto.